Estamos ya en el tercer tema de estas lecciones bíblicas de crecimiento espiritual. El tema donde vamos a enfocarnos es en el segundo elemento o cualidad del fruto del Espíritu, que es el gozo. La palabra del Señor nos habla sobre el secreto del gozo permanente, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. ¿Es usted una persona con gozo? ¿Es una persona que disfruta cada momento de su vida, sea cual sea la circunstancia? ¿Es una persona que tiene actitudes correctas, no solamente en los momentos de bendición, sino también en los momentos de incertidumbre? ¿Es usted que pueda llevar este gozo y compartirlo con aquellos que están tristes, agobiados, desanimados, en depresión? ¿Hay un verdadero gozo en su vida? No estoy hablando del gozo que podríamos poner en una mente positiva y nada más pensar en cosas buenas y todo eso. Este es el gozo que debemos de enfocarnos en la persona del Señor Jesucristo y aprender de Él, en qué manera Él vivió este gozo. Vamos a disfrutar de este tema tan hermoso. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí, hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí, paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí, gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz,
El secreto del gozo permanente. Recuerden, hermanos, tener su libretita, su diario personal, así como haber bajado el material para esta clase, que es el tema del gozo. Podemos decir muchas cosas sobre el gozo, hermanos. No significa que el cristiano va a estar todos los días con una sonrisa de oreja en oreja y fingir que está gozoso. No, el cristiano tiene corazón, el cristiano tiene sentimientos. Y sí, hay que reconocer que hay momentos buenos, agradables, nos ponemos contentos porque nos están yendo bien las cosas. Pero vienen momentos difíciles, vienen momentos en que se apela a nuestras emociones y aunque no querramos, lloramos, nos preocupamos, pero es parte de nuestro ser. Dios nos creó así. Hace unas semanas, una semana aproximadamente, como familia hemos pasado por momentos algo difíciles en la pérdida de 2 miembros de la familia, tíos de mi esposa. Y es difícil entender por qué pasan ciertas circunstancias, por qué se ven las cosas como manera injustas, por qué las cosas suceden de repente. Pero el hecho de perder un ser querido no me va a poner a sonreír y decir estoy feliz porque se murieron mis parientes, mi amigo, mi esposa. No, somos seres humanos y Dios sí nos permite poder estar con esa expresión de preocupación, tristeza, por decirlo de esta manera. Pero hay una gran diferencia en aquel que tiene a Cristo en su corazón con aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Por ejemplo, en los funerales de los no cristianos hay pesadumbres, hay agonía, hay amargura porque una persona falleció. Y es un funeral donde se siente el lloro, la tristeza, y es un ambiente pesado. En cambio, como cristianos, cuando nosotros perdemos un ser querido cristiano y desarrollamos un servicio fúnebre, la diferencia es que nos ponemos a cantar. Y cantamos cuando allá se pase lista, en presencia estar de Cristo, y tantos cantos hermosos que no solamente la persona que falleció le gustaban, sino también a nosotros nos gustan, y podemos testificar que a pesar de nuestra tristeza, a pesar de nuestra pérdida, hay un gozo en nuestro corazón. Allí está la gran diferencia. Ese es el secreto del gozo permanente. La palabra del Señor que acabamos de leer fueron pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo, y es muy importante, hermanos, que notemos en qué momento las dijo. Era un momento muy extraño para hablar de gozo y alegría, porque al cabo de poco tiempo estaría en el oscuro Getsemaní, y poco después se vería frente a sus acusadores y escuchando las burlas e insultos de quienes le odiaban. Nuevamente, insisto, es interesante en qué momento el Señor los dijo. Fue justo exactamente antes de la agonía del Calvario, cuando Él habló de mi gozo. Eso es algo peculiar y es muy significativo que en las Escrituras esta es la única ocasión en que habló de su gozo. Pero hay que entenderlo conforme a la mente de Cristo. Hay que saber por qué Jesús lo expresó. Hay que saber por qué Jesús, cuál sería el motivo del Señor Jesucristo al expresarlas, al decirlo. Qué extraordinario habrá sido el gozo del Señor para permanecer en Él en unos momentos de prueba tan duros, tan difíciles. Y su deseo y provisión para nosotros, es decir, para cada creyente, es que su gozo, que es tan diferente al del mundo, sea nuestro gozo. Nuevamente la petición del Señor Jesucristo, que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Nuevamente hay que entender qué significa el gozo del Señor Jesucristo. El gozo de Cristo debería ser otra característica predominante de la vida
de todo cristiano. Hermanos, cuando usted ve a otro cristiano, ¿qué ve? Usted puede, el cuerpo es muy expresivo, especialmente la cara, las manos, y expresamos lo que sentimos. Cuando platicamos, sentimos a veces que esa persona o puede tener una alegría o puede tener una tristeza. Pero una característica en el cristiano, cuando uno se puede acercar a él, a pesar de que pueda vivir muchísimas circunstancias difíciles, se puede notar el gozo del Señor en su vida. Cuando generalmente preguntamos, ¿cómo estás? Normalmente decimos, gracias a Dios, bien. Pero seamos sinceros, hermanos, no todos los días estamos bien. Hay problemas, hay circunstancias difíciles. Entonces, tendríamos que modificar la manera en que respondemos. Personalmente, yo uso algunas expresiones que como que le llama la atención a las personas cuando me preguntan, ¿cómo está? Por la gracia de Dios, estoy. Y porque mi vida depende de Dios. Cualquier circunstancia dependen de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y sea que sean momentos difíciles o sean momentos alegres, por la gracia de Dios estoy siendo sostenido. En este tiempo que estuve enfermo, también me preguntan los hermanos, hermano, ¿cómo está? Estoy vivo. Y es una manera de decir, gracias a Dios, todavía ando aquí, ¿no? Ahorita hay mucha gente que está falleciendo por este asunto del COVID y hay temor. Hay muchos pastores que están falleciendo por esto del COVID. Así que cuando me preguntan cómo está, cómo sigue, pues estoy vivo. Eso es decir que el Señor todavía me está dando la oportunidad de seguir adelante. Entonces, depende de cómo me siento, de la manera en cómo me expreso. Así que no deben existir cristianos amargados y quejumbrosos. Se acercan conmigo, pastor, ayúdeme, mire, me ha pasado esto. Me pesa esta circunstancia, mis hijos, mi esposo, mi trabajo, mis parientes. Ay, me siento triste, agobiado, y empiezan a expresar. Tienen necesidad de sacar lo que hay en su corazón, qué bueno. Pero también, hermanos, yo les invito a que pongamos el elemento del gozo del Señor. Yo no puedo aceptar a un cristiano que ande con la cara de amargado, enojado, hablándole mal a los demás porque tuvo un problema. No estoy de acuerdo con aquellas personas que cuando están en momentos difíciles cambian su manera de tratar a la gente, son pesados, groseros, cortantes, y estoy hablando de cristianos. No puede existir esto, porque repetimos, sin importar las circunstancias en que yo esté viviendo, debemos de ser gozosos en el Señor. Si yo estuviera cargando la cruz de Cristo, caminando por ese camino del Calvario, y si las personas me están diciendo, ay, pobrecito Daniel, ¿cómo estás sufriendo? ¿Qué puedo hacer por ti? Yo creo que Daniel, como humano, si estuviera molesto y decir, ¿qué no ves que estoy sufriendo? No te puedes apiadar de mí, yo puedo empezar a contestar mal. Pero lo interesante es que el Señor Jesucristo tuvo una actitud callada. Y dentro de ese silencio que el Señor Jesucristo mostró en toda esa experiencia de la cruz, hubo gozo en su vida. Por eso el Señor dice, mi gozo sea cumplido, vuestro gozo sea cumplido. Entonces, nuevamente, ¿a qué se refiere este gozo? Demasiado a menudo estamos tristes, sombríos y abatidos. Pero como cristianos deberíamos estar llenos de gozo en todo. ¿Por qué? Vamos a ir a la palabra de Dios, hermanos. Vamos a usar la palabra de Dios y vamos a leer qué es lo que la palabra del Señor nos dice en cuanto a este gozo que se refiere. Filipenses 4:4. Vamos a ir rápidamente. Mi Biblia tiene las páginas muy delgaditas y me cuesta trabajo voltearlos. Pero dice la palabra del Señor. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor
está cerca. Es una cosa interesante. Cuando estamos contentos, contestamos amablemente. Cuando estamos frustrados, cansados, enfermos, contestamos amargamente. Pero nuevamente, viendo el ejemplo del Señor Jesucristo, de su boca nunca salió una palabra ofensiva, cortante, pesada en medio de la experiencia de la crucifixión. Eso se llama el control del carácter. Pero cuando ahí está el gozo, el elemento del gozo, no importa la circunstancia que esté viviendo, de mi boca va a salir palabra amable. Por eso dice, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Y cuando nosotros expresamos palabras, vamos a reflejar si tenemos gozo o tristeza o amargura en nuestro corazón. Otro pasaje, Primera de Tesalonicenses 5:16. Y nuevamente Pablo está hablando de esta exhortación. Estad siempre gozosos. Y miren qué interesante. Pablo le está escribiendo a la iglesia perseguida, a los cristianos perseguidos. Y Pablo les dice, estén siempre gozosos. Pedro también habla sobre que es necesaria las tribulaciones, pero nuevamente dentro de las tribulaciones, dentro de las circunstancias difíciles, estén siempre gozosos. Hermanos, tenemos que estar gozosos todo el día. No estoy diciendo que tenga que dibujarse una sonrisa de oreja a oreja. No, viva como humano, sienta como humano, pero que en cualquier circunstancia el gozo del Señor esté en su vida, porque usted está cumpliendo con la voluntad de Dios, usted está haciendo las cosas agradables delante de Dios. Lo vamos a manejar así. La vida nos trae tentaciones, y esas tentaciones nos pueden dar un gozo momentáneo. Así que, por ejemplo, ahorita, por las circunstancias de mi salud y todo eso, yo no estoy tomando refrescos gaseosos, pero se antojan, ¿verdad? Y hasta con el calor en estos tiempos, uno diría, ay, cómo me gustaría tomarme un refresco con hielito y saciar esta sed y este calor. Yo me lo puedo tomar. Yo puedo ponerme mi refresco ahí con sus hielitos, y cuando me lo estoy tomando siento un gozo en mi vida, en mi corazón. Pero yo sé que el refresco me hace daño físicamente. Así que, aunque yo sé que me hace daño, yo quiero un gozo temporal, me lo tomo. ¿Y qué va a pasar? Al ratito vamos a empezar nuestro cuerpo a reaccionar porque no aguanta el refresco, la presión, la diabetes y en todo esto. ¿Y el gozo dónde quedó? Entonces, cuando dice, y vuestro gozo sea cumplido, entra dentro de la voluntad de Dios. Cuando estoy viviendo en la voluntad de Dios, cuando yo sé que me tengo que cuidar, y evito, aunque sea un pequeño vaso de refresco, lo evito porque sé que me va a hacer daño, eso evitar me va a causar tristeza. Ay, me gustaría tomar un poco de refresco, pero yo sé que al cuidarme me va a causar un gozo porque voy a estar en salud. Entonces son dos cosas ahí interesantes. La vida del cristiano debería manifestar gozo en la conversión. Hechos 8:39. ¿Usted se acuerda cuando aceptó a Jesús esa ocasión en que alguien le dijo que usted te ama, y usted levantó la mano y dijo, sí, yo quiero aceptar a Jesús? ¿Qué sintió en ese momento? Dice Hechos 8:39, y cuando subieron del agua, el Espíritu Santo arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y dice, y siguió gozoso su camino. Una actitud diferente a como la que estaba unos versículos anteriores, porque él estaba leyendo el libro del profeta y no entendía, y se rascaba la cabeza y dijo, no entiendo lo que significa esto. Aparece Felipe, le pregunta, ¿sabes lo que estás leyendo? No entiendo. ¿Me ayudas? Felipe
le ayudó, y no solamente le ayudó, sino él entendió el mensaje, se bautizó y dice, obtuvo el gozo en el Señor y vivió gozoso, siguió gozoso su camino por haber encontrado la verdad. Gozosos, debemos de disfrutar, manifestar gozo en la lectura de la santa palabra de Dios. Vamos a ver qué dice Jeremías capítulo 15. Jeremías 15, versículo 16. Dice la palabra de Dios, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Esta es la actitud, una actitud que debe predominar en todo cristiano. Cuando leemos la palabra de Dios, debemos de comerla y disfrutarla. Debemos de estar satisfechos por lo que estamos comiendo. Debemos llenarnos de gozo porque estoy leyendo la palabra de Dios. Un problema que tenemos, no en una congregación, en todas las congregaciones, y yo quiero llamar su atención en esto. Leemos mal la Biblia porque no disfrutamos leer la Biblia. Hay personas que tienen ese, no sé cómo poder decir, ese gusto por leer. Y cuando leen, entran en el libro, se meten en las palabras, ponen en su mente todas esas imágenes que están leyendo y la disfrutan. Pero yo veo cristianos que leen la palabra de Dios de manera mecánica, al aventón, sin obedecer puntos, comas y todo eso, y se vuelve una lectura monótona, triste, sin sentido. En mis congregaciones, en las congregaciones que el Señor me ha permitido estar, hago mucho énfasis en una lectura reverente, respetuosa, no solamente en la gramática, sino en el contenido, para que podamos disfrutar ese gozo de leer la palabra de Dios. Por eso insistimos que cuando usted tenga sus devocionales, sí los tenga, pero disfrute con gozo el momento de leer la palabra de Dios. También debemos de manifestar gozo en la oración. Nos vamos hasta allá en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 24. Dice así la palabra de Dios: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis. Fíjense, para que vuestro gozo sea cumplido. Qué interesante, eso es otra expresión parecida a la que hizo el Señor Jesucristo en su oración. Para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué quiere decir esto? Lee la Biblia, disfruta la Biblia, ora correctamente. He estado viendo algunas imágenes, algunas ilustraciones sobre las oraciones de los cristianos y siempre decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Sin embargo, en nuestras oraciones lo que más predomina es que Dios realice mi voluntad. Y si si yo quiero mi voluntad, nunca voy a tener gozo, porque mi voluntad es egoísta. Pero si yo cumplo la voluntad de Dios, si yo leo la palabra de Dios, voy a conocer cuál es la voluntad de Dios y entonces voy a pedir correctamente, y al pedir correctamente Dios me dará. Dice: pedid y recibiréis, y entonces para que vuestro gozo sea cumplido. En pocas palabras, hay mucha tristeza en los cristianos porque no están viviendo en la voluntad de Dios o porque están pidiendo incorrectamente a Dios. Gozo en las tribulaciones. Esto es algo que muchas ocasiones algunas personas confunden. Creen que la vida del cristiano es una charola de oro y todas las cosas nos van a salir bien. Pero la palabra del Señor nos dice
que algo interesante, Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, cuando venga la enfermedad, ponga una actitud de gozo. Señor, yo sé que tú tienes algo para mí hermoso después de esto. Y cuando venga un problema en el trabajo, Señor, yo sé que tienes una lección hermosa para mi vida. Cuando tengo un conflicto familiar, Señor, yo sé que tú me estás enseñando algo hermoso con esto. Y entonces por eso dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Me llama mucho la atención las oraciones que hacemos al Señor cuando estamos enfermos. Señor, sáname, no quiero estar enfermo. No es una petición incorrecta, pero no le estamos preguntando a Dios, Señor, ¿qué me quieres decir con esta enfermedad? No me gustan esas oraciones que le reclaman a Dios, Señor, en tu nombre voy a ser sanado. Y entonces, si fuera así, ok, yo ya no voy a aprender la lección que Dios quiere que yo aprenda. Entonces, después de cada tribulación, después de cada situación, tenemos algo hermoso donde el Señor se va a manifestar en nuestras vidas. También debemos de tener gozo en el sufrimiento, nuevamente enfatizando sobre este aspecto. Vamos a ir ahí a Hechos, capítulo 5. Hechos 5, versículo 41. Dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, fíjense, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. Gozo en la persecución, gozo en la dificultad. De niño, mis papás me mandaban a la tienda a comprar diferentes artículos, pero los dueños de la tienda eran muy, muy católicos. Y por el hecho de ser yo evangélico, ellos ponían una actitud grosera, indiferente. La verdad no les gustaba a ellos atendernos a nosotros. Así que en una ocasión llegué y pedí lo que mi mamá me mandó comprar. Y me dijo una señora ya grande de edad, no, a ti no, porque eres protestante. Yo me le quedé viendo y pude haberle contestado mal, ¿no? Porque sí me molestó lo que me dijo. Yo ya estaba como 12, 13 años. Me le quedé viendo y le dije, gracias, Dios le bendiga, Cristo le ama. Y me salí. ¿Y saben qué? En vez de sentirme enojado, triste porque no pude comprar lo que tenía que comprar, le dije, Señor, gracias, porque le dije a esta señora que tú le amas. Esa es la actitud. Gozo en el servicio. Segunda de Corintios. Vamos a ir a la segunda carta de los Corintios. Capítulo 1, versículo 24. Dice así la palabra de Dios. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para ver vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. ¿Qué quiere decir esto? Yo sirvo, pero no siempre son los resultados que yo quiero, específicamente en las predicaciones. Yo puedo traer un tema precioso, hermoso de parte de Dios a la congregación y lo predico. Pero a mí me frustra en ocasiones, y lo digo como humano, me frustra porque si yo hablo de amor entre hermanos, en la predicación le pido, Señor, a través de tu Espíritu Santo, permíteme tocar el corazón de los miembros de mi iglesia. Y bueno, en fin, termina el sermón porque hablé, llévense bien como hermanos, reconcíliense, perdónense. Pero cuando yo veo de manera particular a dos hermanos que no se pueden ver ni en pintura, no se hablan, y más que haber puesto atención en el sermón, siguen con ese sentimiento de orgullo y empieza una trifulca, una discusión ahí, eso sí me causa tristeza. Y me causa tristeza porque son hermanos que van al templo pero no ponen atención a la palabra de Dios. Ahora, ¿qué quiero decir con esto?
A pesar de que hay hermanos que no escuchan y que no obedecen, por otro lado hay hermanos que por un sermón han cambiado sus actitudes, han cambiado su manera de ser y han cambiado su manera de tratar a la gente. Y aunque no me lo digan, yo lo puedo notar y yo le digo, Señor, gracias porque me permitiste servirte y pude llegar al corazón de estas personas y esas personas pudieron cambiar su manera. Hay gozo en el Señor. Pablo estaba gozoso por la manera en que sus ovejas estaban siendo obedientes a la palabra de Dios. Ese es el gozo que todo pastor tiene cuando ve que sus ovejas cambian sus actitudes y empiezan a servir al Señor. Por otro lado está la tristeza porque hay ovejas que no quieren hacer nada en la iglesia. Pero por otro lado nos motiva el que vale la pena predicar, vale la pena atender a las ovejas para que ellas se motiven y puedan servir al Señor. También ahí en Hebreos capítulo 12, versículo 22, nos habla del gozo al final del camino. Versículo 22. Hebreos 12, 22, que dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos y a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador de nuestro pacto y a la sangre rociada que habla mejor de la de Abel. Es decir, aunque aquí estoy añadiendo la lectura de otros versículos, pero todos vamos a estar en ese momento. Se nos va a olvidar todo, ya no vamos a llorar, ya no vamos a tener dolor, nada. Va a haber ese gozo de estar ante la presencia de Dios y gozar por el resto de la eternidad en la presencia plena de nuestro Salvador, junto con todos los redimidos por Dios. Qué precioso cuadro vamos a vivir, hermanos. Reflexionemos. Si pertenecemos al Señor y queremos ser igual, y si somos igual a Él, deberíamos estar siempre regocijándonos en todas las circunstancias. Debemos de aprender, hermanos. No es fácil. Satanás es muy astuto y nos lleva al camino de la tristeza, de la amargura, pero trabajando en nuestro carácter, que debe ser igual a de Cristo, en cualquier circunstancia debemos estar gozosos. Repito por tercera vez, no es dibujar una sonrisa de oreja a oreja y mantenernos siempre con la sonrisa. Esto me hace recordar la figura de los payasos. Los payasos deben ser personas alegres por su trabajo, porque su trabajo es hacer reír a las personas. Pero no, en algunas ocasiones he visto algunas películas, algunas novelas o literatura sobre el corazón de un payaso, y escondido detrás de su máscara, de su maquillaje, de una gran sonrisa, hay una gran amargura en su corazón, hay una gran tristeza. Pero su meta, su gozo es hacer reír a la gente, independientemente de lo que él esté viviendo. Para un payaso, los verdaderos payasos, los que trabajan con el corazón, el ver sonreír a la gente, eso les ayuda a mitigar el dolor que puedan tener dentro de sus vidas. Hermanos, el Señor Jesucristo, su gozo era salvar a la gente, salvar a la humanidad, y lo vemos ahí crucificado en la cruz, cumpliendo el gozo del Señor, sabiendo que muchos iban a ser salvados, y usted y yo somos parte de esos muchos, y eso es algo que le llena al Señor de gozo por lo que Él está haciendo. Cuando la palabra del Señor menciona de que hay gozo en el cielo cuando un pecador es salvado, no es exactamente porque la persona aceptó, sino porque la obra de Jesucristo es perfecta y se realizó en esa persona. Y el cielo está contento porque lo que hizo Jesús en la cruz valió la pena. ¿Cómo podemos tener ese gozo? Primero, teniéndole a Él. Si este gozo profundo y permanente es el de Cristo, solo podremos tenerlo teniéndole a Él.
Para tener su gozo hemos de tenerlo. Y nuevamente insisto en otras palabras que usamos: permanecer en Cristo, estar con Cristo. Si usted permanece en Cristo, si usted está unido a Cristo, usted va a ser una persona gozosa y que va a mirar cualquier circunstancia como una manera de edificación. ¿Cómo podemos tener este gozo? Leyendo su palabra. Cuando leemos la Biblia y aceptamos la verdad, sentimos un gran gozo. Esto es como tener el corazón ardiendo, apasionado por las cosas de Jesús, como resultado de estar con Él y oírle. Insisto, hermanos, cuando usted haga sus devocionales, sea personal o familiar, evite distracciones, evite las contiendas y disfruten con gozo la palabra de Dios. ¿Cómo podemos tener este gozo? También sometiéndonos a Él. No estoy yéndome un poquito más rápido, ustedes pueden leer los pasajes en su casa, pero someternos a Él nos va a causar gozo, hermanos. Hace tiempo prediqué sobre ser esclavos de Jesús o ser esclavos del mundo. Ser esclavos del mundo va a causar en mí tristeza, amargura y tantas cosas feas. Pero si soy esclavo de Jesucristo, es una paradoja en la vida cristiana. Esclavo, ya no soy dueño de mí, sino Jesucristo es dueño de mi vida. Y en esta relación yo estoy gozoso de servirle a Él, de someterme a Él. Si Dios me dice aquí, si Dios me dice allá, si Dios me dice de esta manera, si Dios me dice, mi gozo es cumplir la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos tener este gozo? Por el Espíritu Santo. La traducción literal que en Lucas 10:21 habla es: Jesús se regocijó en el Espíritu Santo. Otra traducción dice: en aquel mismo momento el Espíritu llenó de alegría a Jesús. Fíjense, si no tenemos al Espíritu Santo, no podemos tener el gozo del Señor. Nuevamente hago la referencia, igual puede ser muy repetitivo. O tiene al Espíritu Santo bien congelado en su corazón, o no tiene al Espíritu Santo en su vida. ¿En qué manera Cristo mostró su gozo? De diferentes maneras, hermanos, sirviendo. Todos los días buscó la oportunidad de ser de bendición a los demás. No buscó ser bendecido. Quitémonos la idea de que venimos al templo para ser bendecidos. Venimos al templo para bendecir a Dios y para servir a Dios y bendecir a los demás. Entendamos esto. Nuestras vidas son para el Señor y para los demás. Entonces quitémonos la idea de yo quiero recibir bendición. No, hermanos, esa es una idea incorrecta, humanista, egoísta. Nosotros podemos tener gozo cuando servimos a Dios y servimos a los demás. Tenemos gozo cuando somos obedientes. Si hacemos las cosas como a Dios le agrada, vamos a tener gozo. Compartí en uno de los devocionales el pasaje de Josué. Dice que no me aparte ni a diestra ni a siniestra todas lo que de la palabra de Dios, que sea obediente a la palabra de Dios, que medite en la palabra de Dios. Dice, para que todo lo que hagas te vaya bien y seas prosperado. El gozo del cristiano es en obedecer la palabra de Dios. Veo muchos cristianos, especialmente los jóvenes, que han tomado malas decisiones en su vida. Su gozo se ha perdido porque hicieron algo incorrecto y están sufriendo las consecuencias de lo incorrecto. Joven, hermano, si usted hizo algo incorrecto delante de Dios, confiese su pecado, abandónese en las manos del Señor y el gozo le puede restaurar, ese gozo que usted debe de tener. Haciendo todo con amor, cualquier cosa, no se queje. No ande protestando. Si va a lavar la loza, si va a cocinar, si va a lavar la ropa, si va a planchar, si su jefe le pide algo que no le gusta a usted, la tarea, que tengo un maestro que no me gusta, que tengo que ir al templo, ay, qué pesadez ir al templo, etcétera, estamos en mal camino. Todo lo que hagamos sea con amor a Dios y entregando su vida por otros.
Todos los días tenemos oportunidad de ser de bendición, hermanos. Todos los días, sean nuestros familiares, sea alguien desconocido, sean nuestros vecinos, sean nuestros amigos, todos los días. Yo les llamo actos de bondad o obras buenas. No para que usted logre los méritos con Dios, no, eso ya lo tenemos en Cristo Jesús por la salvación, en la gracia por fe en el Señor, y por la gracia del Señor somos salvos. No nos costó nada, la salvación la tenemos. Pero esta salvación que tenemos produce en nosotros gratitud, y esta gratitud va a producir en nosotros actos de bondad, y estos actos de bondad va a producir en nosotros gozo, porque estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué haría usted para tener el gozo del Señor? Nos vamos a la libretita y haga una lista de 7 cosas, retos que usted puede hacer para que tenga el mismo gozo del Señor. ¿Qué es lo que hacía feliz al Señor? Salía a las calles y ayudaba a los enfermos, ayudaba al endemoniado, ayudaba a los gentiles, ayudaba a todo mundo, daba de comer al hambriento. Entonces, pensando así, yo quiero ser como Jesús, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que buscar las oportunidades para hacer de bendición a los demás. Como familia, usted puede organizar una pequeña despensa para ayudarle a alguien necesitado. Usted puede ir a visitar a uno de los ancianos de la iglesia y orar por él. Usted puede ir a las misiones y atender a los pequeños. Usted puede realizar algún acto físico dentro de la iglesia o en las misiones, arreglando algún desperfecto. Usted puede usar su carro para llevar a alguien a su casa después del culto. Usted puede hacer tantas cosas para el Señor. Haga una lista de 7 retos que usted podría hacer para que usted tenga gozo en el Señor. No piense en usted, piense en servir a los demás, piense en agradar al Señor. Si usted tiene problemas para disfrutar correctamente sus circunstancias, usted no ha dejado que el Espíritu Santo se manifieste en su vida. Él es el único que le puede dar la capacidad de ayudarle a vivir el gozo de Cristo. Y ahora nuevamente en su libreta, escríbale a Dios como su diario personal. Platique con Dios. Señor, yo la verdad no tengo gozo. Me pesa mucho esta circunstancia. Señor, me entristece y me hace enojar la actitud de algunos hermanos. Señor, tengo un pecado y ese pecado me pesa, me estorba y produce en mí amargura. Señor, lo que sea. Escríbale a Dios, escríbale una carta a Dios, sea sincero, abra su corazón y dígale: Señor, yo necesito vivir tu gozo en mi vida. Ser discípulo de Cristo, a la imagen de Cristo, es un verdadero reto, y solamente lo logran los que aman verdaderamente al Señor. Dios me los bendiga, hasta la próxima.